Dios les bendiga, hermanos, amigos. Sean todos bienvenidos en esta noche una vez más para la reflexión de la palabra del Señor a través de este medio que tenemos disponible en este tiempo difícil que nos corresponde vivir. Esta tarde ha sido una tarde tormentosa, de muchos rayos, muchos truenos, lluvia fuerte. Ahora mismo pues ha escampado, pero menciono esto porque puede que de momento vuelva a ponerse la cosa bien ruidosa, y en este caso pues pido excusas por adelantado porque no es algo que no está en nuestro poder ni en nuestras circunstancias controlar. Quisiera orar para pedir al Señor dirección, que por medio de esta palabra tú seas persuadido de la importancia que tiene el que Jesucristo sea nuestro Señor, nuestro Salvador, y de que tengamos y crezcamos en discernimiento espiritual, tan necesario para que podamos crecer, madurar en la fe, y así pues estar verdaderamente agradando a Dios con una fe sincera, con una fe vital, con una relación que honre y bendiga el nombre de Cristo. Oremos entonces un momento. Padre, gracias te damos en esta hora, en esta noche, Señor, porque tu promesa es estar siempre con nosotros, Señor, y así lo creemos. Buscamos tu rostro en oración, confiados, Señor, que en acercarnos a ti está el bien, y oramos, Señor, pidiendo el respaldo de tu Espíritu Santo para que en esta hora tu palabra fluya con claridad. Señor, me llenes del poder de tu Espíritu Santo para hablar según el consejo de tu palabra, y sea esta palabra, Señor, de advertencia en nuestros corazones en este tiempo malo que a nosotros nos toca vivir. Te pido tu bendición, bendigas a cada uno de los oyentes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta noche vamos a reflexionar en la palabra del Señor bajo el título de El riesgo de ser una casa deshabitada de Cristo. Repito, el riesgo de ser una casa deshabitada de Cristo. Les invito a que sigan conmigo la lectura para reflexionar en esta noche en el Evangelio según San Mateo. Allí vamos a estar en el capítulo 12 y vamos a ver los versículos del 43 al 45, y estaremos haciendo referencia obviamente al contexto de este pasaje para poder entender o poder explicar mejor unas cosas. Vamos a leer esta palabra de Dios, Mateo 12, versículos 43 al 45. Dice aquí: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Wow, estas son palabras muy fuertes, hermanos. De seguro que lo son. Y solamente podremos entender el contexto y dar una explicación. Confío con la ayuda del Señor que sea sencilla, sin mucha profundidad, para no enredarnos mucho y confundirnos. Pero es necesario que veamos el trasfondo y por qué es que entonces nosotros debemos estar sumamente apercibidos de que realmente nosotros tenemos una relación con Dios basada en la fe en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Lo primero que es meritorio señalar es que en esta corta sección
que como ven allí en sus Biblias, aparece bajo el título El espíritu inmundo que vuelve. Esta corta sección viene siendo la culminación de un discurso de Jesús, una disertación que fue provocada por la incredulidad y la hostilidad de los líderes religiosos de aquella época, que blasfemaron contra el Espíritu Santo, atribuyéndole al príncipe de los demonios, a Belcebú, el milagro que Jesús hizo al expulsar, al sacar fuera un demonio de un hombre poseído. Este hombre una vez fue exorcizado, pues si pudiéramos decir así, ¿verdad?, de ese demonio. Entonces pudo ver y pudo hablar de allí en adelante porque era ciego y era mudo. Quiero que veamos el pasaje, esta sección, en los versículos del capítulo 12, versículos del 22 al 24. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Se trataba pues entonces, hermano, de toda una generación mala, no solamente de unos líderes religiosos que tenían esta hostilidad, habían llegado a ese punto en su negación, en su manera de vivir la vida religiosa, sino que se trataba de toda una generación, porque los versículos 39 y 45 hablan en realidad de que así era esa generación en aquel momento. Esta generación era encabezada por estos fariseos, a quienes Jesús se refiere a ellos como víboras. En el versículo 34 habla de ellos de generación y los cataloga como generación de víboras. Y a quienes entonces, en este contexto, se les juntan los escribas para pedirle una señal, pedirle a Jesús una señal que los persuadiera, que los convenciera de que por el dedo de Dios, según el pasaje en Lucas, este mismo pasaje en Lucas 11 y versículo 20, era que él hacía los milagros. Fíjense ustedes hasta dónde llegaba la incredulidad de estas personas. Hay una clara muestra de incredulidad de esta gente a quienes Jesús entonces le dirige este fuerte discurso. La intención de Jesús cuando entonces da esta disertación no era dar un curso de demonología, ¿verdad?, en esta parábola con la cual él concluye este discurso, en estos versículos 43 al 45 que leímos, sino que su propósito era hacer una denunciar la decadente y falsa religiosidad. Una religión carente de una fe genuina, de una relación con Dios vital, con significado espiritual auténtico con Dios. Aunque estas personas, pues sí, eran personas de una fe barnizada, si pudiéramos decir así, de ritos, de puras exigencias externas, de leyes y prohibiciones, y obviamente de una justificación propia. Un creer que estaban bien con Dios o que podrían ganar el favor de Dios por medio de las cosas que ellos hacían. Yo recuerdo haber escuchado en una ocasión al pastor Otto Sánchez expresar en una ocasión que el problema de la iglesia de hoy está o consiste en conversiones no reales de muchos de aquellos que son sus integrantes. Y si fuésemos a hacer una aplicación a todo este trasfondo que hemos visto aquí, lo que pasaba allí, y sobre todo lo que motivaba, lo que hacían y decían estos fariseos y todo el pueblo que les seguía, no es otra cosa que lo que está pasando en un sentido, tiene una aplicación muy cercana a lo que es la vida
religiosa, si pudiéramos decir, o la espiritualidad de muchas personas en el día de hoy. Por eso es que es un pasaje que es para que nosotros lo veamos en esta noche y pensemos en nosotros mismos, ¿verdad? Notemos la respuesta de la gente ante el milagro de la expulsión entonces de aquel demonio que Jesús hizo de este hombre que era ciego y que era mudo. Preguntaron, ¿será este aquel hijo de David? Fíjense ustedes, una relación aparente con Dios, pero que dudaba, ¿verdad?, del poder de Dios, que no podían discernir que la promesa de un Mesías, Dios la estaba cumpliendo, la había cumplido y se estaba manifestando frente de cada uno de ellos. Dudaban que, aunque Jesús mostraba todo el poder de Dios en los milagros que hacía, que realmente Él fuera ese Mesías, que Él fuera el hijo de David que ellos esperaban. Era una pregunta que manifestaba duda de que Jesús fuese ese Mesías prometido. Y lo que hacía superficial, si pudiéramos decir, en realidad, la religión, ¿verdad?, o la confianza o la fe que ellos profesaban. Pero es más notable la posición abierta, radical y hostil de los fariseos. Cuando, fíjense qué difícil suena hasta leer esto. Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, como leímos ya en el versículo 24. Y Jesús cataloga esta acusación perversa como una blasfemia contra el Espíritu Santo, según el versículo 32 lo establece. ¿Qué es una blasfemia? Blasfemia es insultar, hablar de una manera desconsiderada e insultante, ofensiva, en este caso contra Dios, contra la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. A la vez, no solamente Jesús los acusa de esta blasfemia, sino que declara una sentencia contra este pecado. Es imperdonable en este siglo y en el venidero. Fíjense ese versículo de la palabra de Dios allí, versículo 38 en adelante. Dice esta palabra del Señor. Vamos a ver, perdónenme un segundito, hermano, para buscarlo aquí. ¿Ok? Versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué riesgo se corren algunas personas entonces con estar adjudicando pues a los poderes de las tinieblas y burlándose de lo que puede ser en realidad, en medio del testimonio de los creyentes, una manifestación poderosa del poder de Dios? Bien, yo quisiera que veamos que Jesús entonces acentúa más, todavía más aún, el desafío y la incredulidad de estas personas. El pasaje vamos a decirlo así, el pasaje lo acentúa aún más cuando estas personas añaden insinceridad a lo que ya habían estado manifestando como hostilidad, ¿verdad? Como incredulidad y hostilidad a lo que Jesús enseñaba. Le piden a Jesús entonces que los convenza de que sus milagros no son hechos en el poder del diablo. Ese es el sentido que tiene ese versículo 38. Querían que Jesús los convenciera de que lo que Él hacía, esos milagros que Él hacía, esos demonios que Él expulsaba, realmente no eran, ¿verdad?, pues como una señal del diablo, sino como una expresión de la manifestación de Dios. ¿Bien? Le dijeron a Jesús: Maestro, deseamos ver señal de ti. Pero realmente Jesús conocía sus corazones y Jesús sabía que ellos no estaban interesados en una señal, sino solamente en tratar de contradecirlo, porque ya ellos tenían sus corazones endurecidos. Acababan de ver un milagro portentoso y no creían. Su incredulidad había sido manifiesta. Entonces, ¿qué más señal les podía Jesús dar a ellos? Jesús les dice
que esa generación, aquella generación no necesitaba grandes señales de que él era el enviado de Dios, sino que lo que necesitaban como señal era el propio mensaje que él les daba. Eso era lo que ellos tenían que buscar y creer, el mensaje, no las obras o las señales, ¿verdad? Las cosas maravillosas y portentosas que él hacía. Y entonces Jesús procede a dramatizar por medio de la comparación cuán incrédulos y cuán endurecidos estaban los corazones de estos líderes religiosos y en términos generales de todos los que le seguían en aquel contexto. En primer lugar, Jesús les da la señal, les dice que les iba a dar la señal que les iba a dar era la señal de Jonás. ¿Qué era esta señal de Jonás? Bueno, los judíos de aquella época sabían y conocían la historia del profeta Jonás. Dios lo envió a Nínive, a una ciudad pagana, a una nación pagana, para que les predicara el evangelio, para que los llamara al arrepentimiento. Y Jonás, sabiendo que Dios era capaz, que para Dios nada, en el amor de Dios todo es posible, que Dios era capaz de que ellos se convirtieran, de convertirlos verdaderamente. Y Jonás, pues en su orgullo religioso nacional inclusive, ¿verdad? Y orgullo espiritual, que no quería tener nada que ver con los gentiles, pues se fue a otro sitio. Finalmente Dios tuvo que meterlo en disciplina, y por segunda vez entonces en la oportunidad que Dios le dio, fue a Nínive a predicarle a aquellos ninivitas, y estuvo diciéndole que en 40 días Dios destruiría la ciudad si no se arrepentían. ¿Y cuál fue entonces la reacción desde el rey mismo? Hasta los animales, hasta el ganado, ayunaron con arrepentimiento. Y ciertamente Dios no les envió el castigo y juicio que tenía preparado para ellos. Y estando yo, dice Jesús, en medio de ustedes, habiendo en medio de ustedes uno más grande, inmensamente más grande que Jonás, no creen. ¡Wow! Entonces, si no le creen a Jesús mismo, ¿qué les quedaba? Jesús dramatiza la incredulidad de ellos de esa manera. Juan capítulo 3 y versículo 18 nos dice: el que en él cree, en Jesús, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay que creer a Jesús, hay que escuchar la voz de Dios, el Evangelio, y por medio del Evangelio conocer quién es este Jesús, quién es este Hijo de Dios que vino a visitarnos para llevar en la cruz del Calvario el castigo que merecen nuestros pecados. Y creyendo que somos pecadores, admitiendo nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Y deseando sinceramente que la condenación eterna sea quitada de nosotros, venir a Jesús con arrepentimiento y fe. Eso es lo que Dios espera. Esa es una respuesta crédula a lo que es el Evangelio. Es lo que el hombre hoy tiene que buscar. ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién es este Jesús? Para creer en Él. Hoy tenemos que tener mucho cuidado porque la gente se está persuadiendo de muchísimas otras cosas y corren detrás de las señales y de las cosas extraordinarias y se van detrás de lo que no es la oferta de Dios de salvación por medio de la fe en el Hijo suyo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En segundo lugar, como otra señal que Jesús les da a ellos, les menciona el caso de la reina de Saba. Esta reina había oído de la fama y de la sabiduría del rey Salomón, y ella hizo un largo viaje cargada de riquezas para ver si las cosas que se decían del rey Salomón eran ciertas. Y se dio cuenta que sí, se persuadió que era realidad. ¿Cuál es el punto entonces? Tanto en el caso de Jonás, ¿verdad? Del ejemplo de Jonás, como ahora en el ejemplo que se nos da aquí de la reina de Saba que quería conocer a Salomón. De que ellos tenían ante sí a uno que era más que Salomón.
más rico, inmensamente más rico y sabio que Salomón, pero que ellos eran totalmente indiferentes a la proclamación, a la sabiduría, al llamado de Dios al arrepentimiento que Jesús tenía para ellos. Y entonces llegamos a donde empezamos cuando iniciamos en esta noche. Los versículos del 43 al 45. Como yo les señalé al principio, esta corta sección de estos prácticamente 3 versículos es una parábola que no tiene la intención de Jesús dar un curso acerca de los demonios, sino que la intención de Jesús fue usar esta parábola para denunciar la decadente y falsa religiosidad de aquella gente. Una religiosidad, una relación supuesta con Dios, ausente de una fe genuina, ausente de vida y de significado espiritual que fuera auténtico con Dios. Aunque estaban muy bien barnizados con las ropas que usaban, con todos los rituales externos que hacían, con todas las purificaciones, con lavarse las manos, pues quién sabe cuántas veces, cada vez que iban a comer algo, tenían que lavarse las manos y cosas como esas, ritos de purificación, para con eso pretender estar bien con Dios. Puras exigencias humanas y externas, ¿verdad? Y justificación propia, como habíamos dicho anteriormente. Es también además una advertencia entonces del peligro que conlleva tal condición espiritual. ¿Saben cuál es el peligro? Se lo voy a adelantar aunque hasta el final. El peligro de esta superficialidad, de esta religión superficial, que no conoce a Cristo como Salvador, que no tiene como base a Cristo, es el riesgo de avanzar más y más hacia las tinieblas espirituales que pueden llevar a la persona a la perdición eterna. Ese es el riesgo grande. Y de eso es que queremos estar en esta noche advirtiendo, porque es un riesgo actual. Y hasta que el Señor venga, el que está sin Cristo se está corriendo este gran riesgo. Es una advertencia contra las reformas en las fuerzas humanas, en el esfuerzo del hombre, aparte de una intervención de Cristo y de la obra de Cristo regenerando el corazón. ¿Bien? ¿Cuál es la descripción que tenemos en este pasaje? Bueno, se trata del riesgo de ser una casa deshabitada de Cristo, es decir, del inmenso peligro de una reforma religiosa parcial e imperfecta, de una falsa conversión, de un corazón engañado, ¿verdad? Un corazón no convertido realmente. Los escribas y los fariseos y la mala generación, que era mala y adúltera, como el Señor Jesús la describe, ilustran a esta persona correcta y religiosa que no tiene una relación vital con Dios. En el tiempo presente hay personas que dan la impresión de que en un momento dado de su vida están bajo la influencia de sentimientos puros, de sentires religiosos fuertes, equivalentes aquí en esta parábola que Jesús cuenta a cuando el espíritu inmundo sale. Puede que haya personas que oyen la palabra de Dios en algún contexto, ¿verdad? Y eso les impresiona. Son quizás convencidos, conmovidos de alguna manera, y entonces ellos sienten y reconocen la necesidad de un cambio en sus propias vidas. Pero ¿qué hacen? Comienzan quizás pues entonces a ir a una iglesia y tratan entonces en el proceso de reformarse, ¿verdad? A ellos mismos. Se comienzan a ver inclusive, y otros lo ven, reformas, cambios en su caminar. Dejan de lado algunas cosas que ellos saben que son malas. Adquieren cosas buenas, pero tarde que temprano vuelven.
vuelven atrás, porque no está el poder de Dios en su corazón. Esa casa está deshabitada, esa casa está vacía. ¿Bien? La clave en esta descripción, pues entonces lo hace la casa desocupada, cuando Jesús habla de la casa desocupada. El espíritu malo que sale no es sustituido por uno bueno que le haga frente al espíritu que intenta volver. ¿Bien? Es decir, que si una persona cree que se ha convertido o comienza a responder de una manera, vamos a ponerlo así, favorable, positiva, ¿verdad?, al evangelio o a la palabra de Dios que se predica, pero en el proceso no ha quedado en la casa, en el interior, en el corazón, alguien como Cristo, que sea Cristo realmente, pues miren, esa casa está a la intemperie. Esa casa está en peligro de ser reposeída, si pudiéramos decirlo así, ¿verdad? Y la persona queda completamente engañada. Esta parábola representa el caso de la nación judía. Así también acontecerá a esta mala generación, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero es aplicable también a toda generación, a esta generación presente que a nosotros nos corresponde vivir en este tiempo. Y es aplicable a todo el que oye la palabra de Dios y que es reformado en parte, pero que no es un verdadero convertido. Como he tratado de indicarle, una persona puede creer que es convertida, pero solamente estar meramente convencido, haber oído y estar convencido de que lo que el predicador dijo es la verdad, persuadido en una fuerte impresión de que realmente eso, de que el evangelio es cierto, pero nada más, o muy bien impresionados por la palabra de Dios, pero sin dar el paso definitivo de reconocer al Señor Jesucristo, de entregar su vida al Señor Jesucristo con arrepentimiento y fe para perdón de sus pecados. Ese es el meollo del asunto, hermanos. ¿Y qué advertencia es esta entonces para los hombres y para las mujeres sin Cristo en el día de hoy? Posiblemente lo sea para ti en esta noche, frente pues al medio por el cual tú estés participando de esta exposición que estamos haciendo en esta noche. Y para personas aún bautizadas, aún miembros de una iglesia, personas que hasta dan sus diezmos, que pertenecen y participan de algún ministerio en una iglesia local. Todo eso cabe dentro de esta posibilidad de personas así. ¿Ok? Ahora, estas personas pueden realmente, aunque hayan tenido o tengan todo este insumo de experiencia, no ser personas verdaderamente convertidos. Y ahí es que raya la peligrosidad. El espíritu inmundo se va por un tiempo, pero cuando vuelve, encuentra que Cristo no está allí en la casa, en ese corazón, en ese interior para echarle fuera. La casa, el corazón, que se refiere al interior, al verdadero yo del hombre, está barrido y está adornado por reformas externas, por buenas obras religiosas, por buenas intenciones, por buenas cosas que el hombre hace en nombre de una religión o en nombre inclusive de Dios, vamos a ponerlo, lo podríamos hasta decir así. Sin embargo, wow, hermanos, estas personas sin Cristo se corren el riesgo de que lo que encuentre ese hombre que tiene una mera persuasión de Dios y se ve en la tentación, en grandes tentaciones de enriquecerse de manera ilícita,
de entrar en negocios turbios, la tentación que rodea al hombre cuando llegan momentos como ese, ¿verdad? Lo que encuentra es una casa vacía. Estos demonios, si pudiéramos decirlo así, esta figura que usa el Señor Jesucristo para referirse al peligro de una casa vacía, porque eso es lo que el Señor quiere realmente ilustrar aquí, que una persona sin Cristo lo que es religiosamente o espiritualmente es una casa vacía, una casa que puede estar bien adornada, que puede tener muchos adornos y mucha religiosidad, pero está vacía de lo que es el poder de Dios para prevalecer y para contar con la vida eterna que está en Jesús. Bueno, qué triste es que la realidad de Cristo no sea en el corazón como el más fuerte que el que está en el mundo. Como dice Juan en su primera carta, capítulo 4 y versículo 4, donde afirma: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, dentro de nosotros, en la casa espiritual habitando, que el que está en el mundo. El Espíritu Santo de Dios viene a hacer morada en el hombre que real y genuinamente confiesa sus pecados con arrepentimiento y recibe a Cristo como Salvador. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, podemos ser tentados, podemos enfrentar desgracias, pueden pasar miles de cosas negativas contra nuestras propias almas, ¿verdad? El enemigo siempre está buscando cómo asaltar la fortaleza de Cristo, de Dios en nuestros corazones. Pero cuando se enfrenta con Cristo, cuando se enfrenta con la presencia del Espíritu Santo, no puede, tiene que huir. Pero el hombre que no tiene, que lo que tiene es una religión superficial, no una conversión genuina, está expuesto, está realmente a merced de que un espíritu o la influencia, si pudiéramos decir así, de un espíritu malo sea el que los controle. Los malos espíritus no siempre provocan que las personas hagan cosas malas. A menudo los malos espíritus hacen que las personas tomen forma de piedad o forma de bondad, pero sin la presencia y sin el poder de Cristo. Y esto es un engaño de corazón. Ser bueno, hacer buenas resoluciones, todo eso, y con esto termino, todo eso es peligroso sin Cristo habitando, entronado allí dentro del corazón humano. Este es el reto, este es el desafío, esta es la gran disyuntiva que la palabra de Dios nos pone delante de nosotros en esta noche. Hemos creído en Cristo, tenemos una relación con Dios basada en que Cristo habita nuestra casa interior, en que no somos una casa deshabitada de Cristo, sino que Él está en nosotros. ¿O será que todavía tú te estás corriendo ese peligro, ¿verdad?, del asalto de las tentaciones y de que llegue el día final y tu vida sea una, ¿verdad?, que pretenda llegar a Dios sin poder llegar, engañado? Porque fíjate que un demonio sale y dice la palabra del Señor que entonces cuando regresa con 7 más, es decir, serían 8. Hay un descenso verdaderamente, o vamos a decirlo, hemos dicho, un progreso, ¿verdad?, hacia la desventura espiritual, hacia el fracaso total para aquellos que no procuran en Cristo la salvación que solamente Cristo puede otorgar al alma. Y yo quiero preguntarte entonces en esta noche, para cerrar esta reflexión, si este es tu caso, de ser una casa deshabitada por Cristo, ¿clamarás a Dios? ¿Clamarás a Jesús? ¿Clamarás a Cristo como la palabra de Dios
que expone para nosotros. Quiero leerte y con esto cerramos entonces, para que el llamado que quiero hacerte venga como de parte y venga de parte de Dios. Dice esta palabra de Dios para ti: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios, para que haya una verdadera bendición presente y eterna para ti, para que puedas avanzar hacia el encuentro definitivo con Dios y la vida eterna. Que el Señor te bendiga en esta noche, te dé discernimiento para que tú puedas arreglar tu relación con el Señor. Si te has dado cuenta que eres una casa deshabitada de Él, invítale a que Él sea tu Salvador y Señor. Amén y amén.